Bueno, sesión importante a estas horas en la Cámara de Diputados. Están tratando una ley que para muchos es fundamental, sobre todo para combatir, por ejemplo, el lavado de dinero. Y hay sospechas, ¿no?, de que grupos que pretenden blanquear de alguna forma su dinero lo introducen a través de la política, de forma tal a llevar adelante este procedimiento irregular. Esta ley justamente lo que pretende, lo que busca es, entre otras cosas, por supuesto, eso, ¿no?, transparentar el dinero que va a los partidos políticos para, por ejemplo, las elecciones internas. Y queremos saber, vamos a esta Cámara de Diputados precisamente porque está nuestro compañero Iván. ¿Se aprobó o no se aprobó? ¿Qué pasó con este proyecto de ley? Iván, adelante, por favor. Este proyecto de ley, Jorge, fue aprobado en general y va a ser tratado en particular recién en 8 días. ¿Y qué quiere decir eso? El debate realmente fue bastante extenso y algunos diputados manifestaron que este proyecto debe ser reestudiado porque encontraron algunos errores que hacen inaplicables a la ley. Entonces, lo que se hizo fue hacer una aprobación en general y esto va a ser tratado nuevamente en particular en los próximos 8 días. ¿Qué es lo que decían los diputados? Por ejemplo, que uno de los errores que están en este proyecto de ley es que no hay una sanción para los que no presenten una rendición de cuentas. Hablamos de los partidos políticos en las internas, de los movimientos internos, mejor dicho. Y hay que decir, para que la gente pueda comprender también, en nuestro país ya tenemos este proyecto de ley de financiamiento político, pero no estaban incluidas las internas partidarias. Y justamente es ahí donde con el sistema de elección actual se juega gran parte de la campaña. Decía uno de los diputados de Paraguarí específicamente, decían, yo puedo asegurar invertir todo en una campaña interna en Paraguarí y sé que en las generales sí o sí voy a estar en la Cámara porque mi partido hace muy buenas elecciones en ese departamento. Y justamente en las campañas internas es que no hay un control sobre el dinero que se invierte, ya sea público o privado. Finalmente esto se aprueba, pero va a ser tratado recién en 8 días de manera particular, por lo que se extiende nuevamente la espera para saber si se aprueba por completo todos estos artículos en esta ley de financiamiento político. Este es uno de los temas más trascendentales, Jorge, hay que decir. Pero entre otras cosas, algo muy llamativo también, el diputado Dani Durán mocionó que se forme una comisión investigadora específicamente sobre la construcción del superviaducto, porque dicen que hay denuncias de sobornos y de coimas en la construcción del superviaducto. Escuchen por favor lo que decía el diputado Dani Durán. Que tienen varios casos de corrupción en el exterior, vienen a nuestro país y ganan la ruta 2 y 7. A punto estuvieron de ganar el aeropuerto con un perjuicio al país de más de 300 millones de dólares en 30 años. ¿Por qué Tapé Porá se anticipa 7 años a su término? O sea, eso ya empieza a llamar la atención. Entonces, hoy día ya estamos con hechos comprobados. ¿Por qué? Porque todo era una sospecha. Pero cuando viene una información relevante de España en donde le están investigando y una persona declara de que ha habido coima para aceptar el proyecto del sobreviaducto, eso no lo dije yo, lo dice la policía de España. Bien, y se aprobó la formación de esta comisión investigadora y se espera que en 60 días se presenten los resultados de esta investigación sobre la construcción del superviaducto de Aviadores del Chaco. Y entre otras cosas, también la Cámara de Diputados se sumó a lo que ayer pedía la Contraloría General de la República, pidiendo que se rescinda el contrato con Parkcine S.A. por parte de la Municipalidad de Asunción. Y otro detalle importante mencionar es que hoy retomó su bancada Mineur, Julio Enrique Mineur, que era reemplazado por Fernando Nicora. Él, hay que recordar, estaba en misión diplomática en Portugal y hoy retomó su bancada. De esto se habló también mucho en el momento de que se trataba el proyecto de enmienda constitucional, si venía o no. Hoy finalmente ya ocupa nuevamente su bancada, Jorge. Esta es la información que tenemos ahora desde Cámara de Diputados. Bien, muy bien, Iván, muchas gracias. Muchas gracias.